Muchas gracias. Bueno, pues gracias por venir en un martes después de comer. Mis respetos, yo agradezco mucho este esfuerzo. Y quería decirles que pueden intervenir cuando tengan alguna duda. Digo, nada más esperan a que acabe de decir la frase, alzan la mano, se las voy a dar y con muchísimo gusto, pues puedo responder en ese momento, porque a veces, según lo que digo, algo mueve y a veces es difícil regresar a eso después de todo un recorrido. Entonces, me parece que quiero hacer dos cosas. Por un lado, cuando ustedes tengan una duda o quieran compartir una experiencia, bienvenidos, porque esto se trata no nada más de que yo hable, sino de que yo escuche pues sus preocupaciones, lo que les mueve, lo que necesitan, recomendaciones, etcétera. Y podemos de todos modos abrir al final un pequeño espacio para preguntas, para que planteen tal vez otro tipo de dudas que no tienen que ver explícitamente con el tema que yo expuse, pero que viene al caso y que quieren que yo les dé mi punto de vista. ¿Ok? ¿Están de acuerdo en el viaje que vamos a hacer? Sí. Ok. Bueno, pues... No es para allá, es para allá. Tengo un problema técnico que se me va a manifestar a lo largo de toda la conferencia y espero que eso no interfiera. Primero vamos a ver qué es violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia en el noviazgo es un caso de la violencia de género. O sea, la violencia de género es un tipo de violencia que se da en diferentes edades, ¿verdad? En diferentes circunstancias. Hoy me voy a dedicar al noviazgo, pero tenemos que ubicarla dentro de la violencia de género en general. Entonces, pues según la OMS y la ONU, todo acto de violencia, que es violencia de género, es el que está basado nada más por la cuestión de género y que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas. Por eso las amenazas son un daño posible, ¿sí? La coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. O sea, esta es la definición de violencia de género de la OMS, y la violencia en el noviazgo es un subconjunto, en términos de teoría de conjuntos, de la violencia de género. Ok, hay diferentes tipos de violencia. Según la violencia de las relaciones de noviazgo del 2008, de una encuesta, son diferentes encuestas, diferentes fuentes, las que me permitieron hacer esta clasificación de los diferentes tipos de violencia. Básicamente, la más predominante es la psicológica. Al principio, cuando yo empecé a estudiar estos temas, yo pensé que era la cuestión física. Y la violencia que más predomina es la psicológica, en un 76%. La física va entre el 15 y el 17.9 o 18, al menos una vez. O sea, puede haber violencia psicológica que en algún momento se traduzca en una violencia física, por lo menos una vez. Estamos hablando de que mínimo una vez hubo violencia física, o sea, hubo por lo menos un golpe o un puñetazo o alguna cuestión. Violencia sexual está en el 16%. La económica, en el caso del noviazgo, eso es un poco más difícil de encontrar, porque no hay una codependencia. O sea, en el noviazgo muchas veces no se paga el mismo techo ni la misma comida, porque eso ya no hablaríamos de violencia en el noviazgo. Si están viviendo juntos, es como si fuera una relación con papeles o sin papeles. Los papeles es lo de menos, digamos, ¿no? Pero sí hay una violencia económica que se ejerce sobre las mujeres, que es del 20%, esto en el caso de las mujeres casadas, y esto es un tipo de violencia que impide que una mujer se mueva. Porque si tiene 4 hijos y hay una violencia
económica y ella no ha trabajado porque se ha dedicado a cuidar a los hijos, entonces, pues esto implica que no puede moverse porque no sabe qué hacer. O sea, la cuestión de una mujer casada es mucho más compleja porque hay más elementos que están en juego. Y cuando hay una cuestión económica, y la cuestión económica depende del proveedor y el proveedor es el hombre, entonces ahí entramos en serios problemas, en muy serios problemas. Y hay una violencia social que esa sí se maneja en la violencia también en el noviazgo, que tiene que ver con pues amenazas de tipo pues voy a subir unos videos, todo el mundo se va a enterar que, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tipo de violencia que de alguna manera impacta el medio social y ese medio social puede dañar, aislar, señalar a la mujer. Entonces ya veremos qué es lo que pasa con todas estas, con estos tipos de violencia que existen, ¿no? Lo que sí se ha visto y está estudiado por la ciencia es que las relaciones amorosas en el noviazgo suponen un campo de entrenamiento. México está entre uno de los países, no saqué las últimas estadísticas, yo me había quedado hace varios años de que estaba en el número 1 en violencia en el noviazgo. Ahorita no sé cómo esté en el ranking, pero es terrible pensar que se da una violencia en el noviazgo, uno se está entrenando para tener un tipo de relación y cuando uno se entrena en una forma de relación, si eso lo patenta uno, se convierte en un patrón relacional que puede tener repercusiones para toda la vida. Los chicos que están, por ejemplo, en secundaria, que están empezando a tener un despertar de la cuestión hormonal, ellos están sufriendo un cambio hormonal, están sufriendo un cambio cerebral, porque hay toda una reestructuración a nivel de cerebro, hablando de neurociencia, y empiezan a tener mayor capacidad para elaborar relaciones complejas y asociaciones complejas, pero no tienen todavía una serie de mecanismos desarrollados como la espera a largo plazo. Están todavía a nivel de secundaria en recompensa a corto plazo. Eso pone a los adolescentes en una doble vulnerabilidad, porque entonces pueden estar más sujetos al placer a corto plazo y por eso vienen los embarazos precoces, que en México somos también el número 1, y viene toda la cuestión de las adicciones y toda la cuestión que tiene que ver con no me espero, quiero tener un satisfactor que me anestesie en este momento, ¿no? Entonces, estas relaciones que se dan en el noviazgo, pues de alguna manera determinan qué hacemos o qué no hacemos después, porque finalmente nos descubrimos con el otro. O sea, en la adolescencia lo más importante es la relación con los pares. No me importa tanto si mis padres están de acuerdo o no, pero que mis pares estén de acuerdo o no, cambia lo que yo haga, cómo lo haga y cómo me considere a mí mismo. Entonces, dentro de esa revolución de estar reconstruyendo lo que es la identidad, buscando quién es cada uno, pues las relaciones amorosas y las relaciones de noviazgo pues son de las más importantes por las que pueden atravesar pues los seres humanos en su desarrollo. Entonces, ¿cómo se relacionan y desde dónde se relacionan? Pues marca muchos patrones relacionales en la persona, ¿no? Lo que también se ha visto en ciencia es que mientras mejores relaciones se establecen con el otro, hay menos probabilidad de que se genere violencia. La violencia es producto, ya vamos a ver, de varias cosas, pero de insatisfacción, de búsqueda de control, etc. Entonces, si una persona, mientras mejor se sienta una persona y mayor bienestar tenga,
está más protegida para conductas de riesgo, está más protegida para conductas que tienen que ver con violencia, está más protegida con la habilidad de pedir ayuda. Y la violencia en el noviazgo es una cosa que ya se ha estudiado, pero más en los últimos años. Puede ser en forma bidireccional. O sea, puede ser que la mujer ejerza la violencia hacia el hombre, ¿sí? Pero esto no está todavía tan estudiado, por un lado. Y por otro lado, si vemos las estadísticas de la sangre que hay de las mujeres, o sea, si vemos, por ejemplo, las estadísticas de los linchamientos digitales, el 75% va contra las mujeres. Entonces, de alguna manera, aunque puede ser bidireccional, se da predominantemente contra la mujer. No estamos negando que también se puede dar con el hombre y también se puede dar en las relaciones homosexuales. También se puede dar en las relaciones homosexuales en las que a veces las parejas homosexuales entran completamente en los roles de género y uno actúa con un performance o un rol completamente sumiso y el otro dominante, y se juega con los mismos esquemas que se juegan a nivel de estereotipos de lo que conocemos como el hombre y la mujer, digamos. Entonces, puede ser bidireccional con respecto a los integrantes, pero digamos que está más cargado hacia la mujer o contra la mujer. Ha habido un cambio histórico. La violencia en el noviazgo era algo que pertenecía, como la violencia en el hogar, como la violencia de la mujer, al ámbito privado. O sea, los trapitos sucios, eso nos decían en la casa, se lavan en casa. Aquí no se pueden empezar a ventanear toda una serie de cuestiones, porque vamos a entrar en jaque como familia, ¿sí? Yo soy terapeuta y una de mis colegas tenía una chica cuyo padre abusó de ella por 10 años, desde los 7, 8 años hasta los 18, y la madre lo que le dijo es, bueno, pero no quieres destruir la familia, ¿verdad? Entonces, esto es algo que está como un mito social. O sea, de alguna manera, no sé qué se está entendiendo por familia, pero se está entendiendo que no importa qué clase de relaciones haya, tienen que estar juntos. Lo que signifique juntos, eso ya es bastante cuestionable, ¿no? Entonces, esto pertenecía al ámbito privado. ¿Por qué? Porque era motivo de vergüenza. Entonces, es como el bullying. O sea, un chico que está sufriendo bullying, una de las razones básicas por las que no pide ayuda es porque considera que puede ser vergonzoso cómo lo ven los otros como débil, aunque se requiere más fuerza para exponerlo que para callarlo, ¿sí? Y entonces ha habido un cambio. Obviamente, a ver, los cambios en la sociedad impactan a nivel personal. O sea, aquí me faltó la otra flecha, digo, lo iba a explicar, pero ya no la puse. O sea, del ámbito privado se ha ido más al ámbito social. Las redes sociales, en ese sentido, han ayudado muchísimo, muchísimo. O sea, para algunas cosas las redes sociales han sido un amplificador de la violencia, como en el caso de bullying, que una chica de 14 años en Canadá estaba sufriendo bullying de su novio, era violencia en el noviazgo a nivel de secundaria. Empezó a ser acosada por él porque ella se levantó la blusa, él la filmó, y cuando cortaron él dijo, pues vas a ver con quién estás hablando, y le mandó el video a toda la escuela. La chica entró en una depresión de terror, se mudó a otro estado, el chico averiguó el estado, inundó las redes sociales de la otra escuela, y la chica, que se llama Amanda Todd, expuso en un video por qué se estaba suicidando a los 14 años. Entonces, ese es el uso terrorífico de las redes sociales. Pero las redes sociales también ayudan a difundir
ayudan a sentirse protegido, a sentirse con el otro, ¿no? Sí. Entonces, usted diría que el puente entre el ámbito social y el ámbito privado de las redes, ¿no? Sí, es uno de los más importantes. ¿Y cuál sería otro? Otro sería el conocimiento que se difunde, estudios, estadísticas, que se dan a conocer y que no por las redes sociales, sino por las tecnologías de la información, empiezan a tener mayores canales para que la gente se documente. O sea, estudios, estadísticas, etcétera. Porque no todo el conocimiento tecnológico es por las redes sociales. Existen otras cosas, otras vías que nos permite la tecnología para informarnos y para educarnos, digamos, ¿no? Pero muy buena pregunta. Me encanta que pregunten. Aquí son súper preguntones, así es que ustedes desinhíbanse y pregunten, ¿eh? Ok. ¿Cuáles son las características de la violencia en el noviazgo? Es aprendida, no es innata, no es fíjate que así soy y si me quieres como soy. No. Así como aprendemos, podemos, por la neuroplasticidad de nuestro cerebro, desaprender. ¿Sí? Claro, si estamos acostumbrados a ver violencia, pues de alguna manera eso es lo que he visto modelado en los diferentes agentes sociales, ¿sí? Yo me dedico a la educación y escribo libros de educación y estoy metida en el rollo de educación, y un maestro me decía, maestra, es que uno de mis chavos en secundaria pues trajo una pistola ahí es del norte, de Ciudad Juárez, trajo una pistola a la escuela y pues obviamente yo no voy a denunciarlo. Le dije, claro que no. Me dice, su tío es el capo mayor. O sea, yo lo único que hice es le guardé la pistola y se la regresé y le dije, gracias, chavo, porque me la diste a mí, yo te la cuido, te la doy, por favor no la vuelvas a traer. Y así hay muchas escuelas en Tamaulipas y en el norte que les quitan los cuchillos cuando entran a la escuela porque se tienen que proteger para cuando salgan. Entonces la idea es, aquí no lo usas, te lo guardo, te lo doy y ya te vas y te proteges. De nada me sirve quitártelo porque mañana vas a llegar con otro, ¿no? Entonces, las cosas se aprenden en función de contextos. Esto es un ejemplo de otro ámbito para explicar cómo la violencia es algo que se aprende, digamos, en lo que uno ve. La mayor parte de las personas que ejercen bullying, ¿sí? Que la violencia en el noviazgo es un tipo de bullying, ¿sí? Muchas veces son los primeros que fueron víctimas de bullying y luego lo ejercen, ¿no? Entonces, viene de una violencia estructural. O sea, no es la señora Pérez sufre la violencia del señor Pérez y quedó en la casa de los señores Pérez. No, viene de una violencia a nivel de sistema, a nivel de educación, a nivel de estructuras relacionales que se transmiten casi por contagio, ¿no? Y la violencia en el noviazgo es selectiva. No es que el chavo sea un violento, no, puede ser un encanto y Hulk sale con la novia. O sea, es selectivo. Entonces todo el mundo, ay, ¿cómo crees? Estás inventando, este chico es un encanto, ¿sí? No, es selectiva y en determinadas circunstancias. Y esta persona es incapaz. Bueno, esta persona que es incapaz sí puede dar un golpe, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? A ver, las cosas se hacen por alguna razón emocional, ¿no? Lo que pasa es que lo que se busca es, no se busca erosionar la autoestima de la víctima como una finalidad. Se busca erosionar la autoestima de la víctima porque lo que se busca es controlar y mantener el poder. O sea, la finalidad no es que le quiere hacer un daño intencional al otro.
es no perder un cierto control dentro de lo que es la relación, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas? Hay muchos síntomas, muchos. Humillaciones psicológicas, tú no eres capaz, eres una histérica, eres una gorda, eres una ignorante, así vestida vas a provocar. Eso es así como el mantra de los que ejercen la violencia en el noviazgo. Así vas a provocar, ¿sí? A ver, el violador es culpa del violador, no de cómo viene la chica vestida, ¿no? Hay amenazas. Voy a compartir el video que te tomé encuerándote. Por eso yo les digo a todas las chicas adolescentes, tengan mucho cuidado con cómo manejan su intimidad. Por más que crean que es el amor de su vida, su intimidad es su intimidad y guárdenla para la intimidad. La intimidad no es pública. Entonces, de verdad, todos los días vemos cómo se inundan las redes por un atropello a la intimidad, ¿sí? Hay una inspección de cosas. A ver, enséñame tu teléfono. ¿A quién le hablaste? ¿Quién te habló? ¿A qué horas? ¿Sí? Inspección de cajones, control de tiempo, control de actividades. Casi, pues uno tiene que checar tarjeta con el novio, ¿no? Hice de 4 a 5, no sé qué, de 4 a 4 y 5 fui al baño, de 4 y 5 fui a la clase de no sé qué, luego regresé, tomé un vaso de agua. O sea, hay un problema de confianza muy grave. Y hay una idea de obligación sexual. Esto, en muchos casos, se traduce en embarazos precoces. Porque la chica no sabe decir que no. Y si me quieres, ¿por qué no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que les gana a la prevención. Y entonces se embarazan. Y México es uno de los países en donde el embarazo precoz es número 1 a nivel mundial. Entonces, eso es súper preocupante. Porque la educación se tiene. Estamos súper informados. No es un problema de información. Es un problema de toma de decisiones, de autorregulación y de habilidades socioemocionales. Sí. Hace algunos años se hizo un estudio por aquí en la universidad en donde decía que el embarazo adolescente o el embarazo precoz se veía más en mujeres mientras menos escolaridad tenían. Sí, también es cierto. Claro que sí. O sea, en el caso de la violencia, inclusive en el noviazgo, hay niveles más altos en las comunidades indígenas. O sea, ser mujer es muy duro y ser indígena es doblemente duro. Y el embarazo precoz, pues vemos hasta en el semáforo niñas de 13 años que ya han sido básicamente violadas. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los mitos de la violencia? Porque todas las cosas tienen mitos y hay que ver cuáles son esos mitos para desmitificarlos. La idea de dar los mitos es desmitificarlos. Entonces, ¿sucede nada más en las familias de bajos ingresos? No. La violencia en el noviazgo sucede en todas las clases sociales. ¿Sí? Otro, cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí. O sea, ¿qué parte de no se entendió? ¿Sí? No es no. Bueno, eso con todo el movimiento de Me Too y todos los movimientos que antes no había, porque todo eso antes no lo había, todas estas cosas no se decían. Obviamente a partir de que la manada, 5 o 6 hombres en España violaron a una niña y ella decía que no y eso no era suficiente, ¿sí? Bueno, empezaron a usar estos slogans como banderas de lo que no hay que hacer, ¿no? Porque se
Exactamente, igual fue la misma situación, la misma, sí. Los hombres son de naturaleza violenta, claro, y las mujeres de naturaleza pacífica. Pues no, porque nosotros somos lo que aprendemos, ¿sí? Y lo que dije anteriormente, la violencia dentro del ámbito familiar o del noviazgo no debe de salir al entorno social. Pues no, pues claro que no. Cuando se rompió esto, es que nos empezamos a enterar de cómo estaba la situación. ¿Sí? Hombres adictos, es otro mito, hombres adictos con estrés en el trabajo son violentos como consecuencia de su situación personal de adicción. No. Hay unos adictos que son hiperpacíficos. No tiene nada que ver con la adicción. Tiene que ver con otros disparadores. Efectos de la violencia en el noviazgo en la víctima. También vamos a ver los efectos del noviazgo en el agresor, O sea, no nada más es uno, son los dos, ¿sí? Creo que, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, me da mucha tristeza regresar a la Facultad de Ciencia. Estuve el año pasado hablando de emociones y ver todo pintado, ¿no? No se trata de mandar mensajes que no sean claros, porque si no se tergiversa el lenguaje. De alguna manera es importante tener el lenguaje claro para que no se malentienda el lenguaje, ¿sí? Los enemigos de las mujeres no son los hombres. Es un sistema patriarcal que tiene como depositario a muchos hombres, pero muchos que no lo son. Entonces no se puede hablar de los hombres, no. Hay personas violentas, sean hombres o mujeres, y me parece que hay que ser muy claros en los mensajes que queremos mandar, porque entonces si estamos sacando de las marchas feministas a los hombres, nos estamos equivocando. No queremos ir a las marchas para abogar y visibilizar la violencia a la mujer con toletes que destruyan monumentos históricos o la facultad y que no incluyan a los hombres. Lo que necesitamos todos es reeducarnos las mujeres y reeducarnos los hombres. Todos necesitamos reeducarnos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los efectos de la violencia? Bueno, primero una profunda tristeza. O sea, una tristeza que llega a ser una tristeza a nivel existencial. Cuando yo pierdo a una persona, un padre, a alguien que quiero, puedo tener una tristeza profunda y podría llegar a ser una tristeza existencial. Pero lo que viven las mujeres que no pueden salir de una situación de violencia es una tristeza que se prolonga como una especie de río subterráneo en su estar en el mundo. Por eso hablo de violencia existencial, ¿sí? De tristeza existencial más bien. Por supuesto que hay mucho enojo, pero a veces no hay suficiente enojo. Yo estuve trabajando con mujeres violentadas, chicas jóvenes. Tuve que internar a una chica en un refugio de la edad de mi hija, que me hubiera encantado que se hubieran enojado antes, porque hubiera evitado varios golpes que se dieron después, y yo no hubiera tenido que internarla en el refugio. Hubiéramos intervenido antes como operativo. Entonces, el enojo, claro que está, pero está tapado de tristeza. La tristeza es algo que inunda el ser, y la tristeza es una emoción que le quita a uno las ganas de hacer cosas. O sea, así como la alegría es algo que nos energetiza, la tristeza nos poncha,
Entonces, no se puede ni enojar, porque el enojo empodera. Cuando alguien está enojado, está con energía, con calor, con los músculos listos para correr. O sea, hay todo un lenguaje corporal del enojo que la tristeza no lo tiene. Entonces, sí hay enojo, pero está tapado de muchísima tristeza. Es depresión, está deprimida. No tiene la depresión. Bueno, luego la tristeza sin control se traduce en depresión. Exactamente. ¿Sí? Súper atinada. Hay muchísimo miedo. El miedo impide que una chica hable. A ver, si no va a tener ni cómo comer porque no ha trabajado en 20 años y se ha dedicado a las criaturas y todavía están chiquitas y no tienen ni dónde vivir y no tienen... O sea, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Dónde? ¿Desde dónde? ¿Qué va a andar con las maletas en la calle? O sea, hay muchísimo miedo. Y miedo además de que le puedan hacer algo y qué va a pasar con los otros. Y en el caso de la violencia en el noviazgo también hay miedo, porque también hay control, ¿no? Hay mucho sentido de impotencia. Es esa tristeza que veo, ¿para dónde? ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar a qué? ¿Sí? Hay un sentido de ineficacia. Cuando una persona se siente ineficaz, o sea, la autoeficacia es una de las emociones que más apuntalan a la autoestima. O sea, la autoestima no es me paro en el espejo y digo que soy lo máximo. Eso no es la autoestima. La autoestima tiene que ver con yo puedo hacer cosas, yo puedo pedir ayuda, yo puedo hacerme valer. Y tiene que ver con autoeficacia. Para mí es una de las emociones más importantes. Hay un estrés crónico. O sea, no es el estrés porque nos peleamos y estamos estresados los dos. Es vivir en un estrés crónico porque no sabes cuándo el monstruo va a salir. Hay muchísima ansiedad. Y por supuesto, lo que tú decías, ¿cómo te llamas? Cecilia, depresión, por supuesto. Otros efectos. Un sentimiento terrible de soledad. O sea, cuando yo no puedo comunicar, cuando no puedo pedir, cuando yo me aíslo, me estoy sintiendo muy sola. Hay mucha disfunción sexual. O sea, me están presionando sexualmente y a mí, la verdad, yo no tengo ningún interés en la cuestión. O sea, hay un ponchado general del cuerpo que se traduce en energía para hacer proyectos, en energía para tener relaciones, en energía para entrar en relación con otras personas. ¿Hay mayor probabilidad al consumo? Claro, porque el problema del consumo es un problema de desconexión. Entonces me olvido, me anestesio, me quiero olvidar del dolor, ya no quiero tener contacto con ese dolor. Por supuesto que hay un deterioro de la salud física, porque empiezan a descuidar cómo duermen, cómo comen, o sea, tiene muchas repercusiones. Hay dificultades para dormir terribles, hay pesadillas, hay muchísima irritabilidad, porque se tienen las emociones a flor de piel en modo protección. Hay mucha desesperanza. Cuando hay desesperanza, no hay mucha posibilidad de futuro. Y si uno no vislumbra una posibilidad de futuro, no tenemos energía para salir adelante, ¿no? Puede llevar a suicidio. Ah, por supuesto, pues, por supuesto. Esta niña Amanda Todd, que sufrió violencia en el noviazgo, acabó en el suicidio, porque a los 14 años ya no supo, su mamá la cambió a otro, o sea, tenía el apoyo de su madre, tenía una super mamá, tenía una super familia, se mudaron a otro estado.
pero la sensación de que esto me va a invadir en todos los espacios, pues no pudo más y se suicidó, ¿no? Sí, claro. Hay mucha sensación de frustración y hay mucha sensación de culpa. A pesar de todo, como tú lo dices, hay mucha sensación de culpa. O sea, ¿qué hice para que me hiciera esto? ¿Qué responsabilidad tengo yo en esto? Bueno, la vergüenza no les quiero decir, es una de las emociones más difíciles de tratar, porque cuando uno habla de la vergüenza, la persona se avergüenza más. Es de las emociones más difíciles con las que se trabaja. La vergüenza, el exponer y tener ahí la vulnerabilidad a flor de piel. Y hay un sentimiento de inferioridad. O sea, yo no puedo merecerme una buena vida, o sea, una buena relación, una relación en la que me respete. Entonces tengo la idea de que no estoy completa, que soy menos, ¿no? Y viene un sentido de sumisión y resignación que luego se transmite a los hijos. A ver, si los hijos están acostumbrados a ver cómo el padre golpea a la madre, que eso ya es cuando del noviazgo se pasa a la casa, bueno, ese es el esquema que se heredó, ¿no? Y las niñas van y les sirven a los niños su cena, y las niñas se quedan en la cocina y están viendo los gritos y están oyendo los gritos y viendo ese maltrato. Bueno, pues eso es algo que también modela a los propios hijos, ¿no? Y que influye en sus formas de relación. Ahora, el agresor también tiene consecuencias. Punto número 1, normaliza la violencia. O sea, pues así es. Nos queremos mucho. ¿Cuál es el problema si nos queremos mucho? ¿No? Por otro lado, hay un falso empoderamiento. O sea, el poder del líder a través del miedo, que es el mismo que el empoderamiento del bully a través del miedo, es un falso empoderamiento. O sea, es amedrentar al otro para valer. Entonces, no es un real empoderamiento. Además, patenta comportamientos violentos. O sea, se acostumbra a... Y eso es preocupante. Y tiene una imposibilidad para construir relaciones nutricias. O sea, el agresor también requiere una intervención y ojalá y la pida. Es lo mejor que puede pasar, ¿eh? Y tiene imposibilidad total para ver al otro y sus necesidades. O sea, no se da cuenta del daño físico, psicológico, etcétera, que está creando. O sea, no tiene empatía, no puede ver al otro, digamos. Sí. Una pregunta. Tú que eres terapeuta, ¿qué Sí. tanto acuden los hombres a terapia y ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos tiene? Bueno, voy a hablar de eso un poco al final. Recuérdame que hable más de la cuestión de los hombres. Me enfoqué más en la cuestión de las mujeres al final. Recuérdamelo para que lo hable cuando lleguemos ahí, pero es muy importante lo que te estás diciendo. Ok. ¿Cuáles son las fases de la violencia en el noviazgo? Pues inicio de agresiones, ¿no? O sea, empezamos a checarte el celular, te digo que no te vistas así, te vistes de otra manera, empiezo a, pues, medirle el agua a los tamales, como decimos, ¿no? Después viene un estallido de tensiones, hay un detonador. ¿Qué signos le hiciste a ese cuate que te está echando ojitos? Entonces, pellizco. ¿Qué te pasa? Estás hecho una loca, ¿no? O sea,
empiezan a haber tensiones, ¿sí? Tensiones de, a ver, ¿qué onda? ¿No? Luego viene la luna de miel. No, mi amor, perdóname. Me pasé, perdón, sí se me fue la onda. Si acabara aquí, no hay problema. Porque pueden retroceder y rewindear, ¿no? Y se vale que se equivoquen, todos nos podemos equivocar y rectificar, ¿sí? Pero muchas veces, como la chica que interné en el refugio, pues ya empieza a tomar otra tonalidad, ya empieza el reinicio de las agresiones. Y después ya viene un riesgo a la integridad. Mi chica, que era una mujer de lo más empoderada que había, una chica fuerte, echada para adelante, no era ninguna cosita que no se atrevía a hablar, se agarró a golpes con el marido en la calle, porque luego se casó con él, se agarró con él en la calle, una patrulla intervino, bueno, ya lo separaron, X, Y, Z, la luna de miel, él le encerraba, no le impedía trabajar, ella quería trabajar para tener más dinero para la casa, no para irse a la fiesta, o sea, y cuando ella quiso ir al MP, al Ministerio Público, a levantar el acta, estaba saliendo un abogado, un amigo del marido, que le dijo, ni creas que va a servir de nada. Entonces ya no procedió a entrar. Se dio la media vuelta y se fue a pedir ayuda a donde yo estaba, ¿no? Que ahí había abogadas, yo no soy abogada, pero había abogadas que la asesoraron en cómo sí. Sobre la anterior. La anterior, sí. Yo he escuchado que este ciclo de agresión y encariñamiento genera una profunda adicción. Claro. A nivel hasta neurológico. Sí. No sé si quisieras tú comentar. Sí. Lo que pasa es de que también en la adicción hay problemas de sentirse mal. Es que la cuestión de la adicción también es me siento mal, me drogo, me siento bien y luego me siento mal y luego vuelvo a tomar y luego, o sea, hay un me siento mal y me siento bien. Entonces, cuando hay una luna de miel o un arrepentimiento, es un poco como, ok, nos equivocamos, pero sí podemos ir en contra de eso, y el problema está en que el nivel de agresión empieza a subir y estamos muy casados con nuestros sueños, y nuestros sueños a veces nos ponen en riesgo. Yo leí lo que decía un padrote que reclutaba niñas para el trato de blancas, menores de edad, entre 12 y 17 años, o sea, las agarraba menores de edad, las enamoraba, y una cosa que para mí fue un shock, porque ellas iban voluntariamente, no es como que las roban y las prostituyen, no, o sea, la enamoraba. Ay, decía, es muy fácil, a una niña la enamoras en dos o tres meses, tú le inviertes 2 o 3 meses a una niña y logras que haga lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no solo está ese círculo de adicción, sino que está esa idea romántica con la que nos casamos y vivimos en esa creencia, y no nos estamos dando cuenta que esa creencia nos está atando a las relaciones más perversas que pueden haber. Ortega y Gasset decía que las ideas van y vienen, pero que en las creencias vivimos. Y eso de que en las creencias vivimos nos ata para bien y nos ata para mal. Nos ata para bien para luchar por un sueño, porque tenemos una creencia y vamos por eso. Pero en ese caso, el sueño del amor, que está bastante lejos de ser el amor, porque creo que hay amor del bueno y amor del malo, ahorita lo vamos a ver cuando veamos el rollo terapéutico y donde veamos, ¿cómo dices que te llamas? Laura. Laura. Cuando veamos lo que dijo Laura,
vamos a ver qué es lo que sucede a nivel terapéutico y cómo se resuelve. No sé si te contesté, ¿sí? Entonces, hay unas estadísticas impresionantes. Según la ONU Mujeres, Segov y Mujeres, todos los organismos serios, en México 9 de cada 10 han sufrido violencia. 9 de cada 10 y 3 de cada 10 son las que denuncian, la tercera parte. Bueno, México es un país de feminicidios, cada 2 horas y media muere una mujer. Estos son datos que ya todos sabemos por las redes sociales, por la información que se maneja en las tecnologías de la comunicación. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, es lógico, resulta lógico, comprensible por lo menos, que a mayor población, mayores fenómenos de criminalidad. Sí, pero eso no hace que sea mayor el número si consideras el porcentaje con respecto al número. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Puede ser que tengas 10 en un pueblo y que 9 sufran violencia. Sí. Entonces tú tienes el 90% que está mal, que está lastimado. Y puede ser que tengas una población de 100 y que 15 tengan problemas aunque 15 es mayor que 10, es un porcentaje menor con respecto a la población. Yo entiendo, es una tasa. Sí, Es una tasa. sí. Pero la pregunta que yo voy es, ¿sí ha aumentado el porcentaje? O sea, ¿aumenta el porcentaje o se ha mantenido a lo largo de los años? Mira, te voy a contestar en términos sociológicos lo que sucede con las encuestas. A veces están subdiagnosticadas. Entonces, a veces tú lo que mediste antes y lo mides ahora, vas a tener un resultado diferente, y no porque antes no existiera, sino porque antes no se decía. Entonces, es muy difícil hacer una comparación entre estadísticas de ahorita y estadísticas de antes, en algunos casos, porque hay un subdiagnóstico. Es como en el caso de la depresión. La depresión, pues mundial, y son más de son 65 millones de personas que están diagnosticadas con depresión. Bueno, parece que sí está aumentando. Ahí se ve por la cantidad, pero no se ve por la depresión, sino por la cantidad de ansiolíticos y antidepresivos que se están midiendo, que se están vendiendo. Entonces usas otro medidor para ver si ese es o no correcto. Entonces, en cuestiones de violencia es muy difícil porque hay muchos diferentes tipos de mediciones. En algunos está aumentando, en algunos parece que está aumentando, pero ya estaba. Es como el bullying. O sea, todo el mundo te dice, ay, pues es que en mi época también había bullying. Sí, sí había, pero no se medía como se mide ahora. Y hoy en día está la cuestión de las redes, de las redes sociales que amplifican el bullying, como en el caso de Amanda Todd, y entonces los daños son macroscópicos, porque antes te hacían bullying en tu escuela, salías de esa escuela y se acababa la cuestión. Aquí ya las conexiones son mucho más complejas, entonces es mucho más difícil comparar las estadísticas de antes con las de ahora. Sí creo que de todos modos es muy alto. ¿Se ha sido muy alto siempre? Sí, ha sido muy alto siempre, sí. Lo que pasa es que no se denunciaron. No, sí. En el 43% de los hogares, casi 44, había violencias en la pareja. Y aquí, en la población indígena es mayor, que es lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Según la encuesta sobre violencia, jóvenes entre 15 y 24 años, que son las edades en las que están ustedes, pues 76% ha tenido por lo menos una vez un evento de violencia en su relación de novios. 76. Estos sí ya son, esto no se medía antes y estas son estadísticas nuevas. O sea, en ese sentido, pues podemos partir
de una forma de medirlo desde lo de hoy, digamos, que es muy alto, muy, muy alto. 41%, estas cosas son interesantes. Los jóvenes dijeron que habían sufrido al menos una vez una cuestión de violencia o ejercido. 41% de los hombres respondió que ejercieron violencia por celos. O sea, ¿qué le ves? ¿Sí? 25.7 respondió que era porque su pareja tenía muchos amigos. O sea, ¿qué te pasa que te llevas con todos? ¿Sí? Estas son muy interesantes las estadísticas, ¿eh? 23% respondió que su pareja se enoja todo el tiempo sin razón y no la entiende. No la entiende. ¿Sí? Eso es lo que respondieron los hombres. Las mujeres respondieron que se enojaban, el 46%, también por celos. Entonces, 41% los hombres y 46% las mujeres por celos. ¿Qué está pasando con la comunicación? Está habiendo un problema social de confianza. ¿Sí? 42.5 de las mujeres respondió que se enoja porque su pareja queda en algo y no le cumple. O sea, ¿qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con el cumplir? Esto sí es a nivel estadístico. 35, o sea, que sin comparación, así tal cual se arrojó. 35% de las mujeres respondió que se enoja porque considera que es engañada, que está relacionada con los celos. ¿Qué es lo más difícil al tratar la violencia en el noviazgo? Que identifiquen la violencia como violencia. Eso es lo más difícil de todo el proceso, ¿eh? Lo más difícil es que identifiquen la violencia como violencia. Violencia es violencia. Y que manejen la cuestión del autoengaño. A ver, todos nos autoengañamos en algo. El autoengaño cumple con una función. Pero el autoengaño en la violencia del noviazgo lleva mucha sangre. Y está relacionada con esta adicción a la relación que no es nutricia y a la creencia en la que vivo. Son las dos cosas, no nada más es esa adicción, sino ese sueño, ese deber ser. Ay, esta me encanta, es ¿cuánto tiempo, la redacté mal, cuánto tiempo tardan las mujeres en denunciar la violencia? En un estudio que se hizo en España, en promedio tardan 8 años, 8 meses, desde que empiezan los maltratos. Esto es un estudio que hizo la delegación del gobierno de España y la fundación Igual a Igual. 50% de las que tardan en denunciar es por miedo a la reacción de la pareja. O sea, tienen terror. 45% no se reconocen como víctimas. O sea, no reconocen que su relación es violenta. Porque consideraban que lo podían resolver solas, hablándoles bonito cuando era el tiempo adecuado para hablar. Porque esa es la cuestión. Tengo que hablar con él de esto, pero tengo que encontrar el tiempo adecuado. O sea, casi cuando esté sobre los algodones y le haga masajes y ya esté tranquilo y no tenga un descontrol, ¿no? Otras causas: pena por el agresor, vergüenza, no saber a dónde ir, falta de apoyo familiar,
pensaba que no la podrían ayudar. Esta chica que era violada por su padre no tenía el apoyo de su madre. Entonces, ¿a dónde va a ir a pedir ayuda? ¿Desde dónde? ¿Desde qué código puede pedir ayuda? Si lo más cercano es lo más lejano, ¿no? ¿Y ahora? Mujeres mayores de 65 años tardan 26 años. Entre 36 y 55 tardan entre 8 y 12 años en contar, en abrir la boca. Las jóvenes, entre 15 y 25, 3 años. Tardan mucho menos. Y las menores de edad, 3.5 años. Ajá. Ajá. No. Tardaron 26 años, empezaron a los 65 a hablar. Ya. Quítale 26 años a eso, que empezaron las agresiones. ¿Sí? Llegó el momento en que no funcionó. ¿Es el de abajo? Sí, te juro que es el de abajo. ¿Te tengo que dar con algo? O ya no tengo pila tampoco en eso. O sea, ok. O sea, ¿contigo sí? ¿10 minutos? Ok. Ok. Bueno, voy a acelerar la situación. Las estrategias de intervención son varias. Uno es a nivel estructural. O sea, cambiamos las reglas de juego. Esa es la más difícil, la estructural. La otra es a nivel educativo, ¿sí? A nivel de microcomunidad. Después está a nivel de agresor. Y después está a nivel de víctima. Ahorita yo me voy a concentrar en la de a nivel de víctima. Tantito me espero. Piensa que tiene que ser 2 segundos porque me quedan 9.8. ¿Ok? A ver, no, bueno, si no jala, puedes reproducirlo 25,000 veces. ¿Cómo lo hiciste, corazón? ¿Le doy para atrás y luego para adelante? ¿Qué le hablas bonito? ¿Qué haces? O sea, ¿qué onda contigo? Te juro que apreté el mismo. Ok, o sea, no tengo fuerza. Ok, ¿cuáles son las estrategias de intervención? ¿Sí? Las estrategias de intervención son, primero, tiene que haber una conciencia de lo que es e implica la violencia. No hay otra. 2. ¿Quieres que te las pase? Sí, por favor, porque conmigo ya no quiere. Conmigo tiene una cuestión personal. Ok. Entonces, ¿no? O sea, ya dejó de funcionar. Ahí, ¿sí? Le pasas con el clic. Ok. Se tiene que identificar cuál es la violencia específica que se vive. Es violencia psicológica, violencia física, porque cada violencia se trata desde otro lugar. ¿Ok? Vamos al siguiente. Tiene que haber una evaluación de riesgos. O sea, no se puede nada más tener miedo. Hay que medir cómo está la situación de riesgos a la integridad, a los otros, etc. ¿Sí? Ok, vamos a la siguiente. Tiene que haber un fortalecimiento de las redes de apoyo de la mujer. Tiene que haber, no puede sola. Esto no se puede hacer solo. Se necesita un aparato que ayude. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Tiene que haber una conciencia de las fortalezas que se tienen, porque esa tristeza existencial mermó toda la capacidad para vislumbrar fortalezas.
Entonces hay que empezar a iluminar el escenario para ver cuáles son esas fortalezas, porque esas son fortalezas que permiten salir adelante, ¿no? y desarrollar la resiliencia, ¿ok? Y se necesita elaborar un plan de acción. O sea, sí, cuando hay un riesgo de integridad, por supuesto que se necesita un plan de acción. Vámonos a la siguiente. ¿Cuáles son las estrategias para el agresor? Vamos a la siguiente. Conciencia de lo que se implica la violencia. O sea, también necesita una conciencia de lo que es la violencia. Lo necesita la mujer y lo necesita también el hombre, ¿sí? Se necesita identificar la violencia que se practica y asumirla. Vamos a la siguiente. O sea, asumirla es aceptarla. Se necesita pedir una ayuda especializada. Vamos a la siguiente. Conciencia de las fortalezas que se tienen también para enfrentar lo que se requiere. También se requiere mucha valentía y aceptación y decir, me he equivocado, pero quiero moverme, y eso es súper válido. Sí. Cuando le dicen a una mujer, pero tu marido va a cambiar, esto no va a cambiar. O sea, me vas a dejarte, pero nunca va a cambiar. Aunque tú quieras, y si quieres seguir con él, pero no va a cambiar. Ah, bueno, eso ya se verá cuando ella se mueva. Y ella tendrá que ver si se mueve sola. Y él tendrá que ver si quiere seguir caminando solo. Entonces, y cuando dice no se va a mover, no se va a mover porque no se ha movido ella. Si se empieza a mover, las estructuras se mueven. Y puede ser que algunos no cambien, efectivamente, pero otros sí. Otros sí. Sí existe la posibilidad. Claro que sí. Si quieren ellos. Y se da terapia a hombres violentos. Y mis respetos, que vayan y que lo acepten y que vean a otros y que compartan y que puedan trabajar en eso, claro. Vamos a la siguiente. Vamos a dejar ahora las preguntas al final, apúntenlas porque para eso sí tengo tiempo. Y entonces ahorita alcanzo a acabar esto, ¿no? ¿Cuál es la experiencia terapéutica que yo he tenido en el trato de la violencia en el noviazgo? Vamos al primero. Generalmente las mujeres llegan a pedir ayuda cuando su integridad está en peligro. O sea, ya llegan en el límite. Algunas llegan cuando la relación está mal y esa es lo mejor que nos puede suceder. Pero es terrible pensar que ya llegan cuando su integridad está en entredicho, porque ya tocaron un límite. Y entonces ya conocen ese límite y eso puede ser muy, 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 muy delicado. Vamos a la siguiente. Cuando llegan es porque empiezan a ser conscientes de la violencia. O sea, ya cuando estuvieron a punto de matarlas, dicen, no, sí se me hace que esto es violencia. O sea, se me hace que sí, o sea, ahora sí es objetivo, no es subjetivo, ¿no? Vamos a la siguiente. O que lo mató a ella, la violencia que se sobre ella Ah, pues en defensa personal. Sí, claro. Ah, no, es que si no la mata. Sí, claro. ¿Cuáles son los pasos? Uno, compartir el dolor. O sea, conciencia. Y compartirlo con otro. Hablarlo, decirlo, acomodarlo. ¿Sí? No nada más pensarlo. No sentirse solas. El hablarlo hace comunidad. Y la comunidad tiene función de contención y de abrazo emocional. Luego descubrir cuáles son los recursos, las fortalezas y las redes de apoyo. O sea, de alguna manera los pasos terapéuticos tienen que ver con conciencia, con empatía y con empoderamiento. No hay otra. Esos son los pasos que hay que seguir. ¿Ok? Vamos al siguiente. ¿Cuáles son los resultados que yo he visto? Sí, vamos a... Ajá. Bueno, yo he visto básicamente dos resultados. Uno es ruptura del círculo de violencia en varios sentidos. Uno es la ruptura de la relación. O sea, aquí ya no quedó nada. Fue tanto lo que se destruyó que ya no hay nada que reconstruir, ¿sí? Y la otra es el regreso a la relación desde otro lugar, desde un cuestionamiento, desde una comunicación, desde otro lugar. Entonces sí se puede regenerar. Y la víctima se sabe con recursos y el agresor lo sabe. Esta chica regresó a su casa, la interné 2-3 meses con sus hijos, tuvo que romper las relaciones con todos sus conocidos porque se tienen que aislar completamente.
tenía que ir a trabajar a escondidas, él no sabía a dónde ella estaba trabajando, entonces ella no tenía riesgo, y después de 2 o 3 meses tampoco puede vivir en el refugio y tuvo que regresar a su casa, pero ya regresó con órdenes, o sea, ella ya regresa desde otro lugar. Él sabe que ella ya está protegida por una red de abogados, por toda una serie de cuestiones legales. Entonces, pues eso de alguna manera lo hace pues recapacitar si quiere seguir o no, ¿no? Vamos a la siguiente. Y bueno, pues el agresor acepta recibir ayuda terapéutica para salvar la relación. Eso es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Vamos a la siguiente. Muchas gracias.